Hola a todos, buenas noches. Un miércoles más y de nuevo, bueno, ay no, un miércoles más no, que hoy es jueves, es verdad, que hoy era un día especial. Hoy, pues bueno, es la celebración de mi primer aniversario, emitiendo estos directos, dando consejos, contando truquillos con respecto a la voz. Y bueno, hoy lo vamos a hacer de una manera muy especial. Así que, bueno, nada, ya sabéis, vamos a dejar unos minutinos para que vayáis compartiendo, comentando, saludando y enseguida os presento a la persona que tenemos hoy para hablarnos de un montón de cosas súper interesantes en referencia a la voz y cómo debemos cuidarla o cuándo debemos alertarnos ante alguna cosilla que empieza a sonar de manera que no nos gusta. Yo ya estoy empezando a compartir y poco a poco a ver cuánta gente nos visita hoy. Voy a ver también en Instagram y a ver si hoy por fin podemos decir que tenemos evento en YouTube, porque ya sabéis que me da guerra siempre. Bueno, a ver, ¿quién se va conectando ya por ahí? Buh, mira, Bryce Romanos, buenas noches Ruth, buenas noches Bryce, Carmen Hernández, me dice, wow, felicidades, gracias Carmen, Gorka, ¿qué tal Gorka? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va ese disco? Mari Kay más, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Beckham Sep, no sé qué nombre tienes, tienes que ponerme tu nombre de verdad. Saludos desde Bolivia, me dice, como siempre, hermosa, vaya, muchas gracias. Borja, ¡hey! Borja, ¿qué tal? Buenas noches. Enhorabuena, me dice, gracias, gracias. Carlos Dávila también me dice saludar, hay más gente que lo está viendo. Me saluda Gorka desde Bilbao. Qué bien. Bueno, más gente también que se está conectando. Y vamos a ver cómo está en YouTube. Bueno, contadme. Podéis empezar a contarme cosas. ¿Queréis hacerle preguntas vosotros a nuestro invitado de hoy? ¿O me vais a dejar a mí todo el tema? Yo tengo un montón de preguntas. Además, creo que un montón de preguntas que os interesan, que me habéis comentado para hablarlo con él hoy. Y bueno, le daremos caña a un montón de cuestiones vocales. Bueno, pues vamos a ir empezando. ¿Qué os parece? Ya sois unos cuantos los que estáis por ahí conectados. Hay que... De los que estáis no me lo estáis compartiendo, ¿eh? Ya sabéis que no me gusta eso. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa hoy. Vamos a hablar con un foniatra al cual tengo el gusto de conocer, que trabaja en el hospital de aquí de Oviedo, en el UCA. También tiene clínica en León, así que todos aquellos que viváis entre estas dos regiones vais a tener suerte de poder visitarle para hacer alguna consulta, y os recomiendo que lo hagáis, ya no solo por si tenéis un problema vocal, sino por saber cuál es vuestra salud vocal, si tenéis que reforzar alguna cuestión, algo que haya que revisar. Bueno, es fantástico porque yo he tenido la suerte de poder hacer
una consulta con él en un momento determinado que tuve un pequeño problema y el examen fue tan exhaustivo que, bueno, fue alucinante porque normalmente no entras a una consulta y un doctor está contigo una hora explorándote, preguntándote, analizando todo aquello que estás haciendo, ¿no? No solo eso, sino que además tengo un montón de alumnos que han venido porque tenían problemas vocales o porque querían hacerse una revisión y entonces han contactado con él y todo el mundo habla maravillas. Entonces, no es que lo diga yo, porque claro, como lo tengo hoy de invitado, pues mira tú qué pelota, pero realmente sí es cierto que todo el mundo habla auténticas virguerías de este profesional. Y además, una cosa que me encanta es que es muy cercano. Le puedes preguntar, todo lo comenta de una manera muy cercana, muy fácil de entender. Y por eso me encantaba poder tenerlo hoy aquí, aunque hoy, esta semana no correspondía directo, pero hombre, un día como hoy, una celebración como hoy, no se merecía menos. Así que, bueno, os voy a presentar al doctor Barroso. Voy a abrir la ventana. Hola Barroso, buenas noches. Ya estamos en directo. No, no, no será cierto. No será verdad que son mentiras. No, no, no. Doy fe y bueno, me imagino que si se conectan los pacientes que has tenido con los que compartimos como alumnos y como pacientes, lo podrán corroborar, ¿eh? Pues bueno, antes de nada, agradecerte que estés hoy aquí, porque además es la primera vez que hago una entrevista online. He hecho otras de manera presencial, pero online es la primera. Y bueno, a las 9 de la noche tampoco es una hora fantástica para hacer entrevistas, pero bueno, es cuando toca. Y bueno, sé que estás siempre muy liado, mucho trabajo en el hospital, la clínica consulta privada en Oviedo, consulta privada en León. Así que nada, un millón de gracias por permitirnos tener este momento con la gente y aquí en directo. ¿Mm? Ajá, vale, perfecto. Mira, de mano me están diciendo que no se oye al doctor. Tenemos posibilidad de... Yo a él sí que lo estoy escuchando y entonces no sé cuál puede ser el problema que podamos tener en estos momentos. Voy a probar a hacer otra cosa y me decís si lo escucháis ahora, ¿eh? A ver, José María, ¿podemos... Sí, ¿Ahora lo dime, dime. escucháis un poquito mejor? Vale, lo que voy a hacer es subir yo el altavoz aquí y entonces ellos te van a escuchar por mi micrófono, porque me da la sensación de que tu micrófono nos está dando conflicto. Los programas, bueno. Ya, Ah, ¿Me podéis decir ahora mismo cómo está la situación? Mientras tanto voy saludando a gente, me dice Elisa, a él no se le oye, bueno, eso era antes. Carlos, Sonia Martínez, que por fin me dice que puede verte en directo. Ahora sí se escucha. Vale, perfecto. Pues entonces ahora ya estamos en situación. Ya tenemos incluso alguna pregunta por ahí, pero bueno, vamos a empezar por, yo creo que explicarle a la gente qué es exactamente un foniatra, aunque bueno, parece que el nombre ya lo dice bien, pero a veces la gente tiene como diferencias entre entender la diferencia entre un otorrino o un foniatra, ¿no? Entonces, ujú. vamos a explicar exactamente qué es un foniatra, qué hace un foniatra. Vamos a ver, el foniatra se dedica a, en general, a la prevención, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de todos los trastornos de la voz, el habla, el lenguaje, la audición, siempre que repercuta el lenguaje, y la deglución. Ajá, Realmente la diferencia con el otorrino es que nosotros no somos cirujanos y los ajá, otorrinos sí. ¿Eh? ajá,
con lo cual ellos evidentemente se van a meter más a hacer cirugía, en este caso de la laringe, también de otras partes, del oído, de la nariz, etcétera, y nosotros somos más, es un área más, digamos, rehabilitadora, ¿no? Tiramos más a mejorar todos aquellos aspectos que son patológicos y susceptibles de tener alguna mejora desde un punto de vista rehabilitador. Ajá. Bueno, pues entonces ya sabéis cuál es la función de un foniatra y por eso también porque hoy yo quería tener a un profesional, sobre todo, pues eso, relacionado con lo que muchas veces comentamos aquí, ¿no? Lo que es la importancia de tener una buena salud vocal, de qué cosas son las que nos pueden no beneficiar a la hora de cantar o de hablar cuando nuestro trabajo requiere de un uso del habla durante muchas horas, ¿no? De cualquier manera, perdona, Ruth, Sí, también en algunos países del mundo sí. los foniatras también operan en temas de laringe. Por ejemplo, en Italia los Ah, foniatras hacen cirugía de laringe y en ajá, algunos países más, ajá, quizás también, pero en España no. En España ajá. el que hace la cirugía laringe en este caso es el otorrino. Ok, y tiene algo que ver, porque por ejemplo en países sudamericanos, como hay mucha gente también que nos ve desde Sudamérica, eh, hay una figura también que es el fonoaudiólogo. Sí, el fonoaudiólogo, Ujú. la equiparación en España sería, y en otros países que también tiene esta tipificación, Ajá, sería el logopeda, ¿no? ajá, El logopeda que, digamos, primero no es médico, es una cualificación diferente, no es sí, médico, se dedica también a la rehabilitación de estos trastornos, pero trabaja en conjunto en muchas ocasiones con el foniatra. Yo en mi consulta privada y en sí. el hospital tengo conmigo logopedas que las dirijo yo y Ujú. entonces vamos trabajando al unísono. Claro, perfecto. ¿Cuáles son los mayores problemas que suele presentar la gente que utiliza la voz como herramienta de trabajo? Véase, cantantes, actores, maestros, comerciales, teleoperadores. Mire, la mayor parte de los trastornos de la voz que vemos de forma habitual son trastornos en general funcionales. Son Ajá, lo que llamamos disfonías funcionales, ajá, las cuales debido al mal uso y al abuso continuado de la voz pueden llegar a ocasionar lesiones orgánicas como pudiera ser un nódulo, un pólipo o claro. un edema. Pero realmente el primer paso para empezar con un problema en la voz es empezar con una alteración de la función. Si Ujú, tú abusas, por ejemplo, hablas a una intensidad elevada todos los días durante 8 horas, claro. evidentemente tus cuerdas vocales van a sufrir y todo el aparato fonatorio va a sufrir, con lo cual vas a empezar a tener alteraciones funcionales. Pues, por Ujú, ejemplo, se va a descoordinar la respiración porque hablas muy rápido, no vas a articular lo suficiente porque hablas muy rápido, no sí. haces la pausa respiratoria porque hablas muy rápido y al final que viene una disfonía que es el resultado de esa descoordinación funcional de todo el sistema. Claro. Eh, Ojo, una cosa es cuando a lo mejor podemos estar en una situación que estamos un poco nerviosos, que nos aceleramos un poco más, pero eso son Uh -huh. cosas puntuales. No Sí, es cuando eso se hace de manera reiterada, que creo que es el mayor de los problemas siempre. Cantando, la gente que no tiene técnica es también hacer cosas incorrectas de manera repetitiva, ¿no? eso es. Sí, Eh, el sí, problema siempre es hacerlo, como dices tú bien, el hacer algo mal de forma continuada. sí, Es decir, un día puntual, bueno, pues puedes tener una disfonía. Claro, si un día vas a una fiesta y estás 3 horas hablando a un volumen que no te corresponde, al final tienes una disfonía, pero eso es una cosa puntual. ajá, claro. El resto de los mortales, los maestros, los cantantes, los actores, cuando hacen algo mal de forma repetitiva es cuando al final tienen un problema, claro. Claro. Vale, es que ese es uno de los problemas también, porque muchas veces en clase la gente dice, es que no sé hacer esto porque igual me hago daño. O, a ver, lógicamente si hacemos un esfuerzo muy grande, muy grande, muy grande, pues a lo mejor podría generar una lesión, pero vamos, el probar determinadas cosas y siempre bajo control, y aparte que nunca, cuando estás explorando con tu voz, no trabajas a un nivel muy grande de esfuerzo, ¿no? Entonces, es lo que hablábamos, es cosas puntuales que eh, no, o sea, no tienen por qué generar un problema, sino que es la repetición, ¿no? Vale, tenemos alguna pregunta por aquí que se va animando la gente a hacer. Por ejemplo, Mariquey Más
nos dice, ¿cuáles son las principales diferencias entre técnica de cantar lírico a cantar pop? Dice, bueno. Y me preguntan a mí, yo creo que te tendrían que preguntar a ti más que a mí. Sí, no sé. Bueno, me imagino que también muchas veces que la gente tiene un poco de confusión con respecto a que parece ser, o sea, parece como que la técnica clásica es perfecta y tienes que aprender clásico para poder cantar otros estilos, pero con el paso de los años se ha demostrado que no es cierto, ¿no? Mi opinión personal es, tú tienes que tener una buena técnica vocal, en primer lugar, de voz hablada. Ajá. Y una vez que tengas una buena técnica de voz hablada, tienes que trabajar una buena técnica de voz cantada, que es igual que la hablada, pero tiene una serie de matices. Claro. Entonces, pasa lo mismo si cantas pop, cantas rock, cantas lírico o cantas flamenco. Es decir, cada uno tiene un matiz diferente en el que tú tienes que ir metiendo. Por ejemplo, uno necesita, yo qué sé, más apoyo respiratorio, otro necesita mayor agilidad articulatoria, otro necesita mejores anclajes. Cada uno necesita algo diferente, pero la técnica vocal es la técnica vocal. Yo tengo una voz, no tengo una voz para lírica, no tengo una voz para flamenco, no tengo una voz para rock y no tengo una voz para hablar con mi vecina. Claro. Claro, sí, es que eso a veces eso, la gente tiene como un poco de confusión porque hubo eso, durante una época parecía que eso, pues sí, como si solamente hubiese una técnica correcta y el resto pues fuesen como añadidos pero no, es decir, o sea, y aparte que no es que haya una técnica u otra, es una cuestión también de saber cómo funciona el aparato fonador y a partir de ahí empezar a controlar las sensaciones, el trabajo adecuado, las coordinaciones, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más habituales que suelen tener, por ejemplo, los cantantes? Los cantantes. Sí. O no hay problemas habituales, sino que hay muchos tipos de problemas, ¿no? Los cantantes en general. Sí. En general. Yo te digo, en general, el cantante, yo te lo dividiría en dos grandes grupos porque son los que yo veo más habitualmente. Ajá. El que hace, por ejemplo, música pop, vamos a llamarla, sí. Música pop o incluso música rock o heavy o de este tipo, suelen ser problemas de abuso o mal uso de la voz. En general suelen ser edemas en las cuerdas vocales, algunos pueden llegar a tener un nódulo o un pólipo, o en ocasiones simplemente son disfonías funcionales, pero suelen ser más por mal uso y abuso de la voz. En cambio, por ejemplo, los líricos, cuando vienen, yo algunos que veo que vienen, por ejemplo, a cantar a la ópera en Oviedo y pasan por consulta, suelen ser gente que tiene una técnica vocal bastante bien depurada y su problema muchas veces no es ese. El problema es que tienen que cantar mañana y hoy han cogido un catarro, una gripe o un frío o no sé qué y mañana tienen que cantar. Entonces, entramos en otra dinámica a veces distinta, pero que es la misma, porque eso puede romper una obra o un pase de un día que vienen desde Japón o desde Alemania o desde donde sea, ¿no? Exacto, sí, entonces, de hecho, esa es una de las preguntas que tenía preparada para este encuentro vocal, porque la gente enseguida como que se pone muy nerviosa en cuanto llega el día del concierto y de repente pues ese día parece que se levantaron con algo mal en la voz, ¿no? Que a veces es simplemente pues un catarro o no un catarro leve, yo no sé si también hay algún tipo de problema psicosomático a la hora de tener una actuación, ¿no? Porque nos suele pasar muchas veces que es que parece que coincide siempre que tenemos un concierto y nos levantamos mal esa mañana, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces, aunque no lo queramos reconocer, el miedo escénico existe siempre. Tú tienes un concierto y es no miedo escénico de decir me meo en la primera salida, el problema es que tienes una responsabilidad que tú tienes que defender. Claro. Entonces, ante eso, tu cuerpo se modifica. Claro. Tu cuello genera más tensión, aunque no quieras. Estás más rígida de arriba abajo, estás como un palo. La saliva se espesa, porque al no tragar y estar, la saliva en la boca se seca y la poca saliva que queda se espesa. Entonces son una serie de sensaciones que, como tú muy bien has dicho, son quizás
ciertamente psicosomáticas, pero que implican el que llegues al pase y a lo mejor, vamos, te entre miedo porque digas, no voy a poder. Y yo creo que lo que hay que hacer es mentalizarse hacia lo contrario. Yo siempre lo que aconsejo al inicio es, evidentemente, como en cualquier profesional, calentar la voz, pero sobre todo, relajar, ejercicios de estiramientos, saltar, estirar los brazos, el cuello, la cabeza, las piernas, que la voz no sale solo de la laringe, la voz es un todo que necesita todo el cuerpo. Entonces necesitamos relajar la mandíbula, relajar los brazos, levantarse, sentarse, hacer piruetas, todo lo que a uno se le ocurra para relajarse. Eso, y beber agua. El agua es el 90% a veces de la voz. ¿Por qué? Porque la voz necesita humedad. Y nosotros al hablar y al cantar estamos echando aire y ese aire seca la garganta. Si no generamos un mayor grado de humedad, tenemos un problema, que la garganta se nos queda seca y no funciona. Claro, pues bueno, no os podéis quejar, o sea, un montón de consejos, un montón de cosas que nos vienen muy bien de cara a hacer, pues eso, un concierto y esos problemas que muchas veces me comentáis o que hablamos con la gente que viene a clase, en donde, pues eso, es que, ¿qué me pasa? Y sobre todo también a los que estáis ahora en plena época de audiciones para los programas de televisión, que llegáis a hacer la audición y de repente tenéis la boca seca, como se suele decir, como un gatete, ¿no? Entonces, pues ya sabéis, fijaros, qué curioso, soltar el cuerpo, soltar todos los músculos, lo hablamos muchas veces que en clase también. Es como si nos centrásemos solamente en la voz y cuando mejor salen las cosas es cuando podemos practicarlo mientras estamos haciendo cosas por casa, tranquilamente, sin ponernos frente al espejo y de repente empezar a generar tensiones, ¿no? Más cosillas, más preguntas que tengo por aquí. ¿Qué parámetros son los que busca un foniatra para... ¿Perdona? Sí, ¿qué parámetros son los que manejas a la hora de analizar a una persona para saber si tiene o no un problema? Es decir, bueno, entran a tu consulta y qué cosas son las que miras para saber cómo está esa salud vocal. Aunque parezca raro, yo miro desde que entra por la puerta. Normalmente yo suelo evaluar al paciente desde que entra por la puerta, porque eso me da muchos datos de rigidez corporal, de cómo camina, de cómo mira, de cómo anda, de la rigidez en el maxilar, de muchas cosas. Y luego aparte de ese tipo de cosas, al hablar también valoras un poco el comportamiento emocional del paciente. Es muy importante el que sea una persona, es muy distinto una persona nerviosa, una persona tranquila, una persona ansiosa o impulsiva. Eso cambia mucho la voz en general. Y luego, evidentemente, analizamos todos los parámetros que tú habrás contado muchas veces en las clases de tipo respiratorio, si es una respiración costodiafragmática, si es costal superior, si es costoclavicular, si la respiración es nasal o es bucal, si abrimos bien la boca o tenemos una rigidez mandibular enorme o somos unos apretadores de estos horribles, que siempre eso dificulta mucho la agilidad articulatoria. La movilidad y la posición de la lengua en reposo, eso es muy importante. La tensión en el cuello, si hincha las yugulares, si no las hincha, si tiene buen apoyo respiratorio. Tú sabes que hemos hablado muchas veces de los anclajes, sabes que a mí me gusta mucho el voicecraft, y los anclajes son fundamentales. Tiene que tener buen anclaje en el suelo, tiene que tener, y luego yo valoro intensidad en voz hablada, tono, a ver si es más grave, si es más agudo, timbre, si es más áspero, más aéreo, más soplado, más apretado, más metálico, más nasal, lo que sea. Y valoramos también, por ejemplo, el velo del paladar, si hay escape nasal, si no hay escape nasal, porque la voz si no genera lo que llamamos una cierta rinofonía. Y luego, evidentemente, después de eso, yo, si son profesionales de la voz, depende si es un cantante, tú sabes, porque me has visto, que yo les hago cantar.
Sí. Y les digo, no, no, la gente se sorprende porque me dice, yo le digo, vale, cánteme lo que quiera, pero es que yo tengo que analizar la voz hablada y la voz Sí. cantada. Y luego, después de todos estos parámetros, suelo hacer análisis acústicos de la voz a través de un programa informático Sí. que nos dan también muchos parámetros y luego una exploración, evidentemente, funcional con un laringoscopio y estroboscopio laríngeo. Eso, para los que no lo sepáis, es esa cámara que te meten por la boca, ¿vale? En donde se ven los pliegues vocales en primer plano. Entonces, a la hora de emitir sonidos, o bueno, a la hora de emitir el tipo de sonido que el doctor te pide, pues se ve pues bueno, todo, ¿no? Porque se ve el color, se ve la vibración, toda la zona laringea, cómo está. Bueno, parece que da cosa, y bueno, no es la cosa más agradable del mundo tener todo eso ahí metido, pero realmente es luego muy curioso ver cómo están funcionando tus cuerdas vocales, ¿no? Dice, los anclajes es lo que se llama también apoyos. Bueno, en Steel trabajamos el anclaje de manera distinta. Normalmente se conoce por apoyo el apoyo respiratorio. El apoyo, por lo menos en el clásico se habla del apoyo respiratorio. Y en Steel hablamos de dos tipos de anclaje, el anclaje de torso y el anclaje de cabeza y cuello, donde intervienen grupos musculares mayores para permitir que la laringe se mueva más libremente y no hagamos excesiva tensión o carguemos de excesiva tensión a la laringe, ¿no? También el anclaje para hablar, ¿lo recomiendas? Sí, claro, ¿por qué Sí, no? ¿no? Claro, a ver, tú sabes que el voicecraft o el Steel, Sí. como lo quieras llamar, lo que genera son anclajes, como tú bien has dicho, Sí. pero el anclaje no es más que un apoyo. Sí. Es un apoyo del cuerpo en el suelo, porque el cuerpo tiene que estar bien anclado, quiero decir, el apoyo respiratorio que tenemos en el tronco no es más que lo que la gente llama muchas veces vulgarmente el apoyo respiratorio. Yeah. Y el apoyo del cuello tiene que estar bien controlado para que el cuerpo es un eje vertical. Sí. Y ese eje vertical hay que respetarlo. Lo que no puede ser es estar cantando de medio lado o echado o apoyado en no sé dónde o tal, porque eso genera mucha pérdida de fuerza en la voz. Claro. Y esos anclajes son muy importantes. Además hay que pensar que el Steel realmente en lo que está basado es en lo que tú has contado antes, que son figuras. Realmente son figuras que están pensadas para modificar estructuras anatómicas que le cambia una postura y solo por cambiarle esa postura está generando una función diferente. Pero está haciendo una función diferente que es más eficaz. Claro. Es como cuando comentábamos la altura de la laringe, a la hora de hacer una nota aguda, pues el controlar qué músculos permiten elevar la laringe nos facilita ese trabajo y no tenemos que ir en busca de la nota perdida ahí arriba a ver si hoy estoy de buenas si sale, ¿no? Lo que pasa es que como en los anclajes normalmente nos son muy útiles cuando tenemos sonidos cantados y sobre todo también muy potentes o incluso sonidos muy suaves, por eso muchas veces no sabemos si lo aplicamos a la voz hablada, aunque realmente siempre que lo aplicas notas mucha liberación, sobre todo si estás un poquito cansado. Es como una herramienta que te permite aligerar un poco el trabajo a la altura de la laringe. O sea que, para los que no los conozcáis, en algún vídeo, creo que de los del principio, os lo pondré si no, hablo de los anclajes y de cómo utilizarlos. Más cositas. Bueno, hay mucha gente que está conectándose, pero están escuchando, no están preguntando, no están preguntando nada. Sigo yo con mis preguntas. Tengo aquí una que dice, vale, ante un problema vocal, ¿cuándo debemos empezar a preocuparnos? Es decir, ¿cuándo debemos empezar a sospechar que algo no va bien? Bueno, tenemos que pensar en qué tipo de problema vocal. Normalmente las personas en general detectamos el problema vocal realmente cuando la voz está mal. Que ese no es el inicio del problema, pero cuando la gente dice tengo una ronquera, tengo una disfonía, es cuando dice estoy mal de la voz, ¿no? Entonces, evidentemente, si una ronquera está más allá de 10 días
y no se quita, evidentemente hay que consultarlo. No se puede dejar que una voz esté rota sin consultar más allá de 10 días, porque puede ser un problema funcional o benigno, pero también Sí, puede ser un problema maligno. claro. Entonces tenemos que discernir realmente cuál es el problema, no sea que estemos pensando que tenemos, imaginemos, un nódulo y podemos tener, bueno, en el grado extremo, un cáncer de laringe, Ya, ¿no? sí, 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 Pero sí, sí, sí. eso hay que intentar siempre pensar. Cualquier persona que tenga una disfonía más allá de 10 días seguidos tiene que ir al médico sí o sí. Claro. ¿Hay algún tipo de problema vocal que sea asintomático? Es decir, que podamos estar teniendo problemas y que no se note en la voz, ¿o no? Se notan todos. No. A ver, tú puedes tener, por ejemplo, se me ocurre, Ujú, un pólipo en una cuerda vocal, ujú, pero si el pólipo está en la cara superior, como no está en el borde libre, no sí, interfiere la ondulación de la mucosa y no ujú, altera para nada lo que es el sonido vocal. ujú, Entonces ahí no tendrías ningún problema y a veces nos pasa con algún polipito y en ocasiones algún quiste también que hay metido cuando es muy pequeño. ujú. Puede ser que al principio no dé ninguna sintomatología. Yo me Ajá, estoy acordando ahora, por ejemplo, los quistes epidermoides ujú. son quistes congénitos, o sea, nacemos con ellos, Ah, pero empiezan a dar la lata en la edad adulta. ah, ajá, Tenemos muchos pacientes que vienen con un quiste, a lo mejor con 30 o 40 años, que lo ves, a lo mejor te dicen, es que llevo 2, 3 años así con disfonías intermitentes y tal, y lo ves, y es un quiste. Y esos quistes son de nacimiento, lo que pasa que, claro, ajá, van creciendo poco a poco, hasta claro. que realmente empiezan como están en la cara superior, empiezan a introducirse hacia el borde libre, y claro, en el momento que te metes en el borde libre, la cuerda vocal, la mucosa no ondula bien, y el Ujú, sonido se empieza a romper. Entonces es cuando la gente se empieza a preocupar. claro. Vamos a explicarle a la gente, bueno, vas a explicarle tú, mejor dicho, cuál es la diferencia entre un pólipo, eh, un nódulo, ¿Sí? un edema, es decir, ese tipo de lesiones que estamos hablando de manera un poco más recurrente aquí, para que la gente sepa bien cuál es la diferencia entre unos y otros. Bueno, a ver, estos son terminologías que incluso a veces entre los médicos se confunden. Ajá, ¿Eh? Porque hay gente muchas veces que te viene a consulta y me dice, me operé de unos nódulos o de unos pólipos. Y resulta que eran nódulos, pero le han dicho que eran unos pólipos. Entonces a veces incluso ajá, nosotros somos los que hacemos que la gente se equivoque, ¿no? ajá, Realmente los tres son lesiones inflamatorias. Son lesiones inflamatorias de lo que llamamos lesiones inflamatorias de contacto, de ajá, golpe. De sí, golpe. Entonces, un nódulo podemos decir que es un edema pequeño, localizado, ujú, que suele estar a nivel del borde libre y en el tercio medio de la cuerda vocal. Normalmente al estar ahí en el borde libre y en el tercio medio, por contragolpe suele hacer otro nódulo en la cuerda contralateral. sí, El pólipo suele ser una lesión más profunda, el nódulo es de la mucosa generalmente y el pólipo suele estar más afectado hacia la submucosa. vale, Suele ser único, es muy raro que un pólipo sea doble, puede haberlos, que los hay, mm, pero suele ser único, suele estar regado, quiere decir, tiene sangre dentro, porque a veces vemos los pólipos y están muy colorados, y ajá, el nódulo no, porque es un problema inflamatorio leve. ajá, Y esos, en los pólipos, yo te diría que casi en el 90% de los casos, por no decir el 100%, son quirúrgicos. ajá, Siempre que el pólipo tenga un tamaño más o menos grande. Claro, si es muy pequeñito, sí. a lo mejor hay que evaluar y a lo mejor no merece la pena quitar. Sin Y luego, embargo, disculpa, el nódulo no siempre es operable. De hecho, hoy en día, o sea, los nódulos, cuando son pequeñitos, con técnica vocal, se pueden resolver o se pueden a ver, los corregir. nódulos yo te diría que hoy en día prácticamente no se opera ninguno. A lo Ajá, mejor te digo ninguno y es muy taxativo. ya, Hace muchos años se operaban todos. todos sí. Pero desde hace unos 30 años para acá no operamos los nódulos porque los nódulos se ha visto que son por lesiones por contragolpe. Ajá, Entonces, si tú modificas la técnica vocal, esa lesión inflamatoria puede llegar a desaparecer. ajá, Solo operamos los nódulos que son muy antiguos, gente que a lo mejor lleva 20 años con el nódulo,
y de tanto golpeteo el nódulo es muy fibroso, es muy rígido. Ajá, Entonces, claro, esa mucosa tan rígida ya no ondula. claro. Entonces, tiene una queratina ahí tan dura, tan dura, tan dura, que eso no hay manera de que ondule. Entonces, eso sí que hay que hacer lo que llamamos, o lo ideal es hacer una terapia en sándwich. Terapia en sándwich significa hacer rehabilitación de la voz, o sea, empezar a trabajar técnica vocal, cirugía en el medio y posteriormente continuar con la rehabilitación, para que el golpe lo controles antes de operarte, porque si no, claro, te operas, sigues manejando mal la voz, hasta que aprendas a usarla bien, te puede volver a salir otro. Entonces, Claro. si haces una terapia un poco así en sándwich, siempre es mucho mejor porque vas a estar mejor controlado. Ajá, Pero hoy en día es muy raro operar un nódulo, muy raro. ajá. ¿Y los edemas? Los edemas depende del tipo de edema. El edema pequeñito, pues pasa igual. El edema pequeño en general no es quirúrgico. Con una buena educación de la voz se puede modificar y quitar. Luego hay edemas mucho más grandes, los que llamamos edemas de Reinke, Sí. que suelen ser muy propios de gente que habla mucho y mal y fuma mucho. Ajá. Entonces, lo primero que hay que anular es el tabaquismo y luego aprender a educar la voz. Y si es demasiado grande, porque ahí hay una graduación, hay edema de Reinke, grado 1, 2, 3 y 4. Los Ajá. 3 y 4 generalmente son quirúrgicos y los grados 1 y 2 normalmente no son quirúrgicos. Ajá. Muy bien. Más cosas sobre la voz. Bueno, los que estamos acostumbrados a trabajar con la voz, notamos enseguida cuando hay un cambio de temperatura, cuando entras en un centro comercial y está el aire acondicionado, que te reseca muchísimo la garganta, o cuando llega el invierno y hay que poner la calefacción. Eso normalmente afecta mucho la voz. ¿Qué debemos hacer para intentar paliar un poco esos efectos? Porque, bueno, hay mucha gente que dice, no, si yo voy siempre con un pañuelo, o no, si yo lo que hago es ir con una botella de agua, o, bueno, ¿qué cosas, digamos, podríamos comentar con la gente? Sobre todo, estoy pensando en la gente que toca en directo, por ejemplo, y muchas veces pues eso, van de un sitio a otro, van en el coche con el aire acondicionado, llegan al local donde tienen que tocar, hay un poco de corriente y ese tipo de cosas que al final van sumando y nos pueden afectar, por ejemplo, ¿no? Claro, mira, empezando por el aire acondicionado, te diría que el aire acondicionado y la laringe son dos enemigos. El aire acondicionado lo que hace es coger aire caliente, meterlo por una máquina, enfriarlo y secarlo. Sí. Entonces, el aire que tú estás respirando no es que solo sea aire frío, es que es aire seco. Seco. Entonces, lo que se aconseja en las zonas donde hay aire acondicionado es, aparte de ir bien abrigado, evidentemente beber agua de forma continuada. Por ejemplo, en los vehículos, yo te diría que en un coche, en un autobús, en un tren, el aire acondicionado es muy peligroso. Primero, te puedes coger un buen catarro porque no te das cuenta y coges frío. Ajá. Y en segundo lugar, lo que hay que hacer es llevar una botella y estar continuamente bebiendo. Yo en el coche siempre aconsejo, claro, los que viven en países muy cálidos me van a decir que si estoy chiflado, pero yo no aconsejo poner el aire acondicionado. Claro. Lo que aconsejo, si hace mucho calor, es poner el aire acondicionado no a toda velocidad, suave, Bajito. enfriar el coche, refrescarlo más que enfriarlo 5 o 10 minutos y luego quitar el aire acondicionado y mantenerlo con el aire normal del coche, pero no aire acondicionado. Y si es un viaje largo, a lo mejor cada media hora o 3/4, abrir un poco la ventanilla para recambiar el aire, porque si no vamos a estar respirando aire frío y seco del aire acondicionado todo el rato. Ajá. Entonces, lo mejor es recambiar el aire cada hora, hora y pico, abrir un poco la ventana y que entre aire nuevo y luego volvemos a poner, si queremos, otra vez el aire acondicionado. Pero el aire acondicionado siempre ponerlo espacios de tiempos muy cortos y luego aire normal. Y beber agua de continuo, eso por supuesto. Luego, si vas a trabajar y claro, llegas en tu coche y llegas a un estrado en el que hay mucho frío, mucha corriente y tal, pues bueno, lo normal es intentar estar abrigado hasta que salgas por lo menos al escenario, beber mucho agua, procurar no hablar mucho antes del concierto para no desgastar mucho la voz de cara
al concierto, Ajá. aparte de que lo ideal es un poco calentar la voz, pero la voz cantada. Ujú. Y luego en invierno, con el tema de las calefacciones, sobre todo las calefacciones, que aquí en España todavía hay muchos sitios de carbón, Sí. dan muchísimo calor, porque suelen ser calefacciones centrales, dan mucho calor, Mm. y esto lo que es aconsejable es humidificar el ambiente, poner Sí. un humidificador en casa que sea ultrasónico. Ah, ¿Por qué? Porque los humidificadores ultrasónicos, aparte de que son silenciosos, lo que emiten es vapor de agua a temperatura ambiente. En cambio, los humidificadores de resistencias lo que hacen es poner el agua a hervir y te echan el vapor de agua hirviendo, o sea, 100 grados. ¿Y eso qué es? Es vapor de vapor de agua agua. muy, 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 muy caliente. Y eso es tan malo como el muy, muy frío. Claro. Entonces eso te reseca más que te ayuda. Lo que hay que respirar es vapor de agua, pero a temperatura normal. Normal. ¿Vale? Sí, de hecho lo mismo también para cuando se hacen los vaos, las inhalaciones o las lubrificaciones, o utilizar una temperatura que no sea demasiado caliente. Vale, antes comentabas, pues, por ejemplo, al principio de este encuentro, comentábamos cuando de repente estás en un sitio que es muy ruidoso y tienes que hablar, ¿no? Pues lo típico, pues bueno, cuando estás tomando algo en un sitio, hay mucho ruido y no puedes dejar de comunicarte con la gente con la que estás. También por otro lado, pues la gente sobre todo también que da conciertos, que termina un concierto y de repente pues tienen que hablar con los fans y entonces en el bar o en la sala de turno empiezan a poner la música ya muy alta. ¿Qué consejos podrías darle a esa gente que tiene que comunicarse y que bueno, yo por lo menos noto muchísimo cuando estoy en un ambiente ruidoso, aunque intente aplicar la técnica, es como que me cuesta mucho eh, mantener la salud vocal, digamos, porque me cansa mucho. De hecho, intento no hablar, pero a veces no puedes hacerlo. Entonces, bueno, ¿qué consejos le podríamos dar a la gente? A ver, lo que tú has dicho ahora mismo al final es lo mejor, es no hablar. Pero claro, a veces es imposible estar en un ambiente en el que te preguntan y tienes que contestar. Pues lo más aconsejable en un sitio ruidoso es intentar hablar siempre con la persona que tienes justo al lado, no hablar con 20 personas a la vez, porque eso primero es imposible entenderse y segundo hay mucho ruido del ambiente. Claro. Y luego tenemos que pensar que la voz, nosotros la intensidad de la voz la controlamos por el oído. Yo sé si grito o no grito porque me oigo, pero si estoy en un ambiente ruidoso, pierdo ese control, Sí. porque yo, o como estoy oyendo el ruido ambiente, pierdo el control de mi voz y no sé si realmente mi voz se oye o no. Entonces es cuando yo, sin querer, voy a empezar a elevar la voz, a la intensidad de la voz, voy a empezar a vocear o a gritar y voy a tener problemas. Por lo tanto, lo más adecuado es lo que yo te indico, hablar con la persona que tienes al lado. A ser posible, si lo puedes llevar a un sitio más silencioso, pues estupendo. Y si no, me da igual que sea una fiesta, que sea un grupo de amigos tomando un vino en un bar, tomando no sé qué. Siempre intentar hablar con la persona más próxima. Y, mejor todavía, escuchar. Y que hable otro. Otro que no tenga que utilizar tanto la voz. Es la manera de cuidarse. Muy bien. Pues ya un poco para finalizar, ¿qué recomendaciones podrías dejarnos para la gente que, pues, por ejemplo, bueno, hemos hablado un poco de los maestros también, que suele ser, bueno, los problemas vocales en los docentes, mejor dicho, suele ser una de las segundas causas de baja laboral. Y curiosamente, ninguno estudia técnica vocal. En la universidad, yo soy maestra, no nos enseñaron técnica vocal, con el paso de los años no suele haber excesivos cursos de técnica vocal y también son un gremio que necesita mucho del cuidado de la voz, sobre todo la gente que trabaja con niños más pequeños, ¿no? ¿Qué consejos podríamos darles ahora a ellos así de manera aislada y luego unos consejos un poco más generales? Bueno, en general al maestro siempre hay que decirle que hable a un volumen normal, porque el niño es un gran imitador. Y Ajá. si tú hablas muy alto, el niño va a hablar alto.
Y no es lo mismo hablarle a un niño que hablarle a una clase de 25 niños. Entonces, si en una clase de 25 niños yo estoy hablando así, los niños van a hacer exactamente lo mismo. Entonces, se forma una gresca que al final el profesor, como no oye más que ruido, está todo el día hablando a un volumen muy alto. Entonces, lo aconsejable que es hablar a un volumen normal para que el niño intente imitar la misma pauta. Luego, procurar, si hay un poco de ruido, porque habrá niños que hablen, procurar generar silencio a partir de sistemas alternativos de comunicación. Una palma, un palo, una campana, un silbato, para que los niños de repente hagan un silencio, expliquemos la tarea en silencio y luego la puedan desarrollar. Luego, algo que hay un porcentaje muy alto de maestros que no hacen, que es beber agua en el aula. Eso es fundamental, fundamental. Y hay muchos que me dicen, no, yo bebo antes y después de la clase. No. Durante la clase, cada 15 o 20 minutos deberían beber un sorbo de agua. Este sorbo nos sirve de pausa y nos sirve para humedecer la laringe e hidratar la saliva, con lo cual la voz va a funcionar mucho mejor. Miren, nos dice Carlos Dávila, muchas veces en teatro, que Carlos es actor, me dice, con niños en este caso, hablar más bajo es el secreto para que se callen. O sea que, bueno, si lo dice un actor que también está acostumbrado a trabajar con niños, la recomendación es muy buena. Que los que trabajáis conmigo también ya sabéis que eso es una cosa que os comento muchas veces, ¿no? Que no siempre, si quieres hacer que te escuchen, tienes que hacerlo más fuerte, ¿no? Pues entonces vamos un poco ya con esas pautas o esas últimas cosillas, consejos que le podríamos dar, pues eso, a la gente para que tengan un buen cuidado y una buena salud vocal. ¿Qué pautas dirías que son imprescindibles o necesarias para que sus voces no sufran? Hombre, yo te diría normas muy generales, por ejemplo, lo primero, no gritar. Ajá. Eso es lo primero. Luego, evitar, que lo hemos comentado antes, evitar hablar en sitios de ruido. O como mucho hablar con la persona más próxima. Evitar el grito en el domicilio, que es muy típico el llamar a los niños que están en la otra punta de la casa voces. Y eso es una manera de gritar. Sí, y además es una manera de educar a los niños a gritar, porque los niños van a responder con un grito. Con lo cual hay que acostumbrarse a mover las piernas por la casa y llegar hasta donde está el niño para que el niño responda sin gritar. Y acostumbrar a que el niño haga lo mismo. Eso es fundamental. Luego, muy importante, me da igual que sea un cantante, un maestro, un locutor, que un ama de casa. Beber agua durante todo el día. La laringe tiene una humedad relativa del, y no voy a decir ninguna barbaridad, que escuche bien todo el mundo, del 96%. Si yo no bebo suficiente agua, tengo la laringe seca. Eso es fundamental. Luego, no gritar, pero tampoco susurrar. Susurrar a veces es tan malo como gritar, porque cuando yo susurro, pongo las cuerdas vocales de tal manera que están en una posición forzada. Esto para hablarlo un segundo, para dar un mensaje, bien, pero no para utilizarlo, que a veces hay mucha gente que lo utiliza cuando tiene catarro porque creen que les va a hacer menos daño, y eso no es real. Sí, es verdad, es muy habitual que... Evitar, por supuesto, todos los sitios de humos, si fuman, polvo, que el polvo reseca mucho. Cuidado los maestros con las tizas, que hay mucha gente que todavía usa tizas y ese polvo lo están inhalando y reseca muchísimo la garganta. Luego, evitar hablar mientras se levanta un peso, se realiza un esfuerzo. Si yo estoy empujando un mueble, con la fuerza que hago con los brazos, también la estoy haciendo con la laringe. Una de dos, o suelto el mueble y hablo, o no hablo hasta que mueva el mueble. Eso tiene que ser así. O las mamás con un niño en brazos. Ah, claro. O las mamás con las bolsas de la compra, paradas hablando con otra mamá y sin soltar las bolsas que pesan mucho y no se dan cuenta de que están haciendo una tracción sobre la laringe.
Ese tipo de cosas parece una tontería, pero están generando un esfuerzo de forma continuada sobre la laringe y al final les puede generar algún problema. Claro, además Y son luego, cosas que no, que, sí. sobre todo, vida sana, física, psíquica, y mental, de todo. Hay que tener un buen físico, hacer ejercicio es muy importante para relajar el cuerpo y la mente. La mente es muy importante para que la voz funcione correctamente. Y creo que más o menos así de forma. Y luego una cosa muy importante, la postura. La postura es muy importante, sentado, de pie, en cualquier situación. No es lo mismo hablar tumbado que hablar sentado que hablar de pie. Y para cantar, más todavía. Jolín, pues bueno, me diréis que no ha habido consejos y un montón de cosas que habéis aprendido hoy sobre la voz, sobre los posibles problemas que podríamos tener en caso de no hacer las cosas de manera adecuada. Así que, bueno, por hoy yo creo que ya podemos dar por finalizado este encuentro. Muchísimas gracias, José María, por atender esta llamada, por compartir este ratito con nosotros y poder informar a la gente de tantas cosas que son tan importantes, ¿no? Y sobre todo toda la gente que ha estado conectada, gente que está acostumbrada a trabajar con la voz, cantantes, actores, maestros, hay de todo. Así que muchas gracias, gracias de nuevo. Y nada, lo que sí vamos a hacer es, habéis visto que tenemos justo donde el vídeo, aparece toda la información de José María por si queréis tener una consulta con él. Os recuerdo, tiene consulta en Oviedo y tiene consulta en León. Cualquier día de la semana podéis contactar con él si creéis que vuestro problema necesita una exploración o ya sabéis que no es necesario esperar a tener un problema. ¿Cuál es mi salud vocal en este momento? ¿Cómo estoy? Pues le llamáis, le mandáis un mensaje. Tenemos teléfonos muy sencillos: 985 20 20 20 en Oviedo, 987 22 65 65 en León, o por el correo info@foniatriabarroso.es. Os lo voy a poner todo ahí, ¿eh? Y si no, podéis entrar en la página foniatriabarroso.es y tenéis ahí todas las maneras de poder contactarle y poder consultar con él todo aquello que necesitéis. Así que me lo copio todo, os lo pongo también por si acaso en los comentarios. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene, porque la semana que viene toca, eso sí, un nuevo directo, a saber de qué hablaremos. Estar atentos, estad atentos y ya os iré comentando. Gracias, José María, y buenas noches Gracias a ti y a todos. todos. Gracias.